Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrés. Encantado de parar por esta casa. Y hacía rato que, Hacía bueno, tiempo. también tú siempre estás, imagínate, pero bueno, eso es bueno porque eso nos trae buena información. Óyeme, bueno, yo sé que en una hora, ni en cinco, se puede contar la guerra civil española. Y el propósito de este programa es ponernos a pensar. Es decir, que tú sueltes más o menos algunos detalles, las cosas, que pongas en perspectiva los hechos. Y después, yo siempre le digo a la gente, no crean nada a pie juntillas, vayan a confirmar. Si ustedes van a confirmar, aunque no estén de acuerdo conmigo, ya yo gano, porque los puse a pensar. Claro que si están de acuerdo conmigo me gusta más, pero bueno, vamos allá. Dime, yo quisiera un poquito entender si la guerra civil española era inevitable y por qué. O si no lo era, que tú me lo digas y por qué no lo era. Bueno, seguramente no era inevitable porque, por regla general, las guerras en algún momento de su génesis se han podido evitar, pero el caso es que la Guerra Civil Española lo que es un inmenso fracaso colectivo, es decir, es finalmente la explosión de un absceso político que España está sufriendo. Pues seguramente si vamos a remontarnos a los antecedentes más cercanos, desde el desastre de 1898, en que España pierde su imperio de ultramar, pierde Cuba, pierde Puerto Rico, pierde las Filipinas, y España entra en una crisis del régimen que el régimen no sabe cómo abordar. Posiblemente la monarquía de la Restauración española está muerta ya en 1898 y, como pasa a lo largo de la historia de España, los regímenes se mueren, pero tardan mucho en enterrarlos. Cuando llega el año 31, estamos hablando de 3 décadas de agonía del régimen que no se acaba de morir, pero que desde luego no se cura. Cuando llega el año 31 se ha producido una conjunción de fuerzas que son contrarias a la monarquía, que unidas todas ellas, pues se demuestra que tienen la fuerza suficiente como para derribar a la monarquía, pero al mismo tiempo carecen del apoyo popular y de la fuerza suficiente para crear un régimen que funcione, porque los objetivos de esas fuerzas son totalmente distintos. Los republicanos puros, por llamarlo de alguna manera, de izquierdas y de derechas, pues buscaban una república a la francesa. Los socialistas deseaban ir hacia la dictadura del proletariado, también un pequeñísimo, entonces insignificante partido comunista, y nacionalistas catalanes y vascos pues estaban detrás de la independencia de las Vascongadas y Cataluña. Si a todo eso se le une la CNT anarquista, que creía en la implantación del comunismo libertario, pues como tú comprenderás, el régimen tenía muy difícil aguantar. Los 2 primeros años de la Segunda República, del 31 al 33, son años de reformas que, vistas ahora en la distancia, nos parecen ridículas, pero que en su momento parecieron un escándalo. Es decir, que se aprobara una ley de divorcio en la muy católica España, que se aprobara una ley de reforma agraria que era de una moderación que prácticamente la convertía en inoperante. Bueno, pues esto evidentemente para muchos era intolerable, y al año siguiente de proclamarse la República, en 1932, hay una intentona de golpe militar que no tiene prácticamente apoyo y que fracasa. En el año 33 la derecha llega al poder. La derecha ha conseguido unirse frente a una izquierda cada vez más desunida y llega al poder y practica lo que se ha llamado la política de destejer, es decir, lo que han ido tejiendo en 2 años republicanos y socialistas, vamos a irlo destejiendo, y en octubre de 1934 se produce un alzamiento armado del Partido Socialista y de los nacionalistas catalanes contra el gobierno republicano. Dame solamente un segundo,
porque, claro, acuérdate, muchos de nuestros espectadores vienen de Cuba. Entonces, en Cuba nos la contaron como quiso Castro, cuando quiso, Claro. cuando quiso. Entonces, hay esta visión de que el Partido Comunista siempre fue lo fuerte que fue después. No, eso no es cierto Pero sabemos que el y socialista es, era mucho más fuerte. claro, es importante dejarlo en claro porque cuando en 1934 se produce una insurrección contra el gobierno de la República, quien la capitanea es el Partido Socialista. El Partido Comunista era un partido muy pequeñito y además muy unido a ciertas zonas más obreras, como eran, por ejemplo, los mineros en Asturias, pero era un partido muy pequeño. El partido fuerte y además violento y extremista de izquierdas era el Partido Socialista Obrero Español, que sigue existiendo y que ahora gobierna en España. Y en Cataluña la sublevación contra el gobierno de la República, que había sido democráticamente elegido, era un gobierno de centro-derecha, quien la capitanía es la Esquerra, que sigue existiendo, la Esquerra Republicana de Cataluña, aliada con el Partido Socialista hoy en día. Esta sublevación fracasa en toda España, salvo en Asturias, donde va a durar algunas semanas. Y el gobierno de la República, para sofocar esa revolución, que es extremadamente violenta, se trae a las tropas de África, porque España todavía tenía un dominio colonial en parte de Marruecos, y al frente de ella se trae al general Franco, que es un general muy prestigioso de las guerras de África y que en muy pocos días acaba totalmente con esa sublevación. Pero claro, ¿qué pasa después de esa sublevación socialista, catalanista de 1934? Pues que la República entra totalmente en picado. La derecha teme la revolución porque la ha visto y ha visto cómo es, y la izquierda teme que se produzca un fenómeno parecido al que ha pasado en Alemania desde 1933, cuando Hitler llega al poder. El año 35 es un año de continuos desórdenes y de imposibilidad de gobernar, y finalmente, en febrero de 1936, se va a unas elecciones. Esas elecciones ahora sabemos, porque finalmente al cabo de décadas se han publicado las actas, ahora sabemos que las perdió la izquierda. Es decir, que realmente las ganó, no por mucha diferencia, pero las ganó la gran coalición de derechas. Y la izquierda perpetra un fraude electoral en el cual le ayuda el Partido Nacionalista Vasco, que era clerical, que era de derechas, pero que era independentista y que arroja su suerte con el Frente Popular. Claro, con unas elecciones que se sabía que había habido fraude en varias provincias españolas y con un Frente Popular que el gobierno, aunque el gobierno era más moderado, fue incapaz de controlar pues las ocupaciones de fábricas, las ocupaciones sobre todo de tierras, la violencia en las calles, etcétera, etcétera. Bueno, febrero, marzo ya se está preparando un golpe contra el gobierno del Frente Popular. El golpe se acaba dando a mitad de julio de 1936, pero fracasa. Fracasa por varias razones. En algunos casos porque los que tienen que dar el golpe se asustan o carecen de la rapidez de reflejos para dar el golpe. En otros casos, porque la mayoría de la población en esas provincias está muy escorada a la izquierda, que es el caso de un Madrid o de un Barcelona o de una Valencia, ¿no? Y entonces eso divide España en dos. Y al fracasar el golpe, lo que sucede es que viene una guerra civil que va a durar nada más y nada menos que 3 años. Teóricamente, la guerra civil la hubiera tenido que ganar el Frente Popular, la hubiera tenido que ganar el gobierno republicano, y hay un discurso prácticamente a las pocas horas del estallido de la guerra civil que pronuncia el dirigente socialista Indalecio Prieto, en el que él dice, bueno, esta guerra la vamos a ganar. Y la vamos a ganar porque la mayor parte del ejército ha quedado en nuestro lado, porque la mayor parte de la aviación, de la marina, de las fuerzas militares y, por supuesto, del dinero, de las reservas monetarias
que tiene España están de nuestro lado. O sea, esta guerra no la pueden ganar los sublevados. ¿Por qué los sublevados no son totalmente derrotados en esas primeras semanas de la guerra e incluso en un par de meses prácticamente se colocan a las puertas de Madrid desde Cádiz y desde el norte de África? Pues fundamentalmente porque el bando republicano está enormemente dividido y en vez de formar un ejército de manera rápida que contando con más material y con más hombres hubiera podido derrotar a los alzados, lo que sucede es que ese bando republicano se deshilacha en milicias. Y claro, lo de las milicias en términos políticos pues puede sonar muy bien, pero a la hora de llevar a cabo una guerra que se convierte en guerra convencional a las pocas horas de estallar, pues evidentemente es contrario. Por ejemplo, los anarquistas llegan a Aragón desde Cataluña, pero los anarquistas están más interesados en llevar a cabo la colectivización de las tierras que en ir a combatir al frente. En las primeras semanas de la guerra, las milicias votan si se ataca o no se ataca. Destituyen a militares profesionales porque consideran que son enemigos de clase, etcétera, etcétera, etcétera. El ejército que está enfrente está peor armado, es más pequeño, pero conserva la cadena de mando. Y conservando la cadena de mando va atravesando todo el sur de España, Andalucía, Extremadura y llega hasta las puertas de Madrid. Hasta tal punto que en octubre-noviembre del 36, cuando la guerra pues no había llegado ni siquiera al medio año, se piensa que es muy posible que Franco consiga entrar en Madrid y se acabe la guerra. ¿Cuál es el problema que hace que eso no se produzca? Pues muy sencillo, la inferioridad numérica y la inferioridad de material que tiene Franco cuando llega a las puertas de Madrid, que prácticamente convertían en imposible que pudiera tomar la capital de España, pero por si acaso el gobierno republicano abandonó Madrid y se marchó a Valencia precisamente para evitar una posible entrada. La lucha en las afueras de Madrid es una lucha absolutamente encarnizada en la que a Franco finalmente, en términos de combates de infantería, pues evidentemente lo para el ejército republicano, pero quien dirige la batalla de Madrid son asesores soviéticos. Los soviéticos, sí. Dime una cosa, César, porque tengo que tratar de desmistificar esto. ¿Es verdad que España fue usada como conejillo de Indias entre alemanes e italianos por un lado y los soviéticos por otro? Sí, ellos prueban el armamento. Vamos a ver, cuando estalla la guerra, aunque el ejército que queda dividido y la mayor parte del ejército queda en la zona republicana, tiene material, es obvio, cuando estalla una guerra tú tienes que buscar suministros. En el caso de la República busca suministros incluso en la Alemania de Hitler. Es decir, ellos no piensan que Alemania no les quiera vender armas y envían incluso delegados a Alemania para que Hitler les venda material militar también, cosa que los alemanes deciden finalmente que no. Y entonces la ayuda que recibe la República es fundamentalmente una ayuda francesa, que se habla poco de ella, pero que fue bastante importante, y sobre todo la ayuda soviética. Eso en el lado de la República. En el lado de los alzados, inmediatamente con quien se pone en contacto es con Italia, porque en la Italia de Mussolini había habido contactos con los golpistas para ayudarlos y efectivamente Italia estaba más que dispuesta a proporcionar material militar y hombres a los alzados. Y de hecho el aporte italiano, del que se habla muy poco, fue muy importante. El material militar no era como el alemán o como el soviético, pero fue muy numeroso. Y en términos de hombres,
pues fue la potencia que envió más hombres a España. Y en ese sentido, la ayuda italiana y la ayuda alemana empieza a llegar a España prácticamente en los primeros días de la guerra. De hecho, Franco puede cruzar al ejército de África a la península precisamente aprovechando los aviones alemanes y el hecho de que de esa manera esas tropas que están en África pasan a la península, van a evitar que se produzca el colapso de los alzados. ¿Qué pasa en el caso de la Unión Soviética? La Unión Soviética va a enviar ayuda más tarde, pero es una ayuda que es muy importante por dos razones. La primera de las razones es que la Unión Soviética va a crear las brigadas internacionales. Y, por supuesto, la propaganda insistirá en que las brigadas internacionales pues, son demócratas de todo el mundo, que van a defender la democracia. Eso es absolutamente mentira. Y allá por el año 96, ha llovido mucho desde entonces, yo publiqué la primera edición de mi libro de las brigadas internacionales que Stanley G. Payne, que es un catedrático de Estados Unidos, que yo creo que es el mejor hispanista vivo en estos momentos, calificó como la mejor historia de las brigadas internacionales publicada en cualquier país, en cualquier época y en cualquier idioma. Y yo tuve acceso, creo que es una de las partes más interesantes de mi libro, a la documentación soviética, y las brigadas internacionales las crea la Cominter, los reclutaban en París, les quitaban los pasaportes para utilizarlos en labores de inteligencia, y eso permitiría años después que un comunista español con el pasaporte de un brigadista canadiense matara a Trotsky en México. Pero no me quiero desviar más al respecto. ¿Qué pasa? Hombre, Mercader, ¿verdad? Mercader. Exactamente, Ramón Mercader. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, que aprovechan para probar armas y para en un momento determinado apoderarse de las armas del enemigo. Por ejemplo, en el año 36, en el verano-otoño del 36, cuando Franco va subiendo la península en dirección a Madrid, se produce una batalla de tanques. Había media docena de tanques, pero se suele hablar de la batalla de tanques porque en un momento determinado los republicanos utilizan unos tanques soviéticos en Seseña. Y el Ejército Nacional no solo se impone, sino que llega a capturar 3 tanques soviéticos. Y inmediatamente se desplaza el agregado alemán para decir que el Führer agradecería que le regalaran uno de los tanques. Yo he publicado esa documentación y los alemanes se quedan pasmados porque dicen no tenemos nada parecido en blindados a los tanques que están enviando los soviéticos. Y la verdad es que en términos generales, tanto los aviones como los tanques que envió la Unión Soviética fueron el mejor material militar de la guerra. Enviaron no muchos soldados en comparación con una Italia que envió 80.000 efectivos. Posiblemente los soviéticos, como soviéticos solo, no como comunistas, enviaron en torno a 5 o 6.000 hombres, pero fue gente muy eficaz. Y de hecho la batalla de Madrid la ganan los soviéticos, es decir, tanto los blindados como la aviación, como la artillería, estaba toda a las órdenes de militares soviéticos. Franco va a intentar entrar en Madrid más veces. De hecho, prácticamente hasta febrero del año 37, Franco no deja de lanzar ofensivas infructuosas sobre Madrid hasta que se convence de que para ganar la guerra tiene que abandonar el frente de Madrid y buscar otro frente. Y aquí es donde Franco gana la guerra en el año 37, aunque la guerra se alargara hasta el 1 de abril del año 39, porque Franco decide ir a por el norte republicano, que estaba separado, que era pues la parte de las Vascongadas donde no había triunfado el alzamiento, fundamentalmente Vizcaya y Guipúzcoa y Asturias. Y efectivamente, en el momento
Ya en la primavera-verano del 37, en que Franco consigue vencer en la campaña del norte, la guerra la ha ganado porque la industria, las materias primas, la riqueza mineral de España está en sus manos y eso le da una capacidad de maniobra que ya no tiene la República. La República, yo creo que pudo ganar la guerra hasta inicios del 37 y lo hubiera podido ganar incluso con cierta facilidad, pero la reorganización de la República llega en el año 37, cuando ya la guerra está prácticamente perdida. ¿Por qué la guerra dura casi 2 años más? Bueno, pues es muy sencillo, porque la República, que está consiguiendo ordenar al Ejército Popular de la República, como se le denomina, de acuerdo al modelo del Ejército Rojo soviético, en un momento determinado cuenta con un ejército que ya es un verdadero ejército, con unos mandos militares que en muchos casos son gente muy competente, aunque algunos de ellos sean muy jóvenes, y va a lanzar una serie de ofensivas en las que la última, que es la famosa batalla del Ebro en 1938, lo que pretende es conectar la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial, que se ve que efectivamente asoma el hocico por el horizonte. Y entonces aquí la idea es: seguramente la guerra no la podemos ganar porque todas las ofensivas de la República fracasan y acaban con grandes contraofensivas de Franco, que llega a dividir incluso en dos la España republicana, pero si entramos en la Segunda Guerra Mundial, nosotros inmediatamente nos colocamos al lado de Francia y de Inglaterra, y si entra la Unión Soviética, de la Unión Soviética, y al entrar en la Guerra Mundial vamos a ganar la guerra. Esto fracasa, y fracasa, yo diría que por 3 razones. La primera, que en 1938 no estalla la Primera Guerra Mundial, y por el contrario, en la conferencia de Múnich consideran las grandes potencias que Alemania tiene derecho a recuperar los Sudetes, que siempre fue territorio alemán, pero que en 1918-19 se le regaló alegremente a Checoslovaquia. La guerra mundial va a estallar unos meses después, al año siguiente, pero en ese momento no estalla y por lo tanto la República no puede conectar la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial. La segunda razón es que mientras sucede eso en las cancillerías europeas, se está librando la batalla más terrible de la Guerra Civil Española, que es la batalla del Ebro. Y en esa batalla Franco, después de meses de combate, se impone, y se impone con tanta fuerza que luego el ataque sobre Cataluña es un paseo militar. Realmente la manera en que ese ejército republicano desmoralizado apenas resiste el avance de Franco en Cataluña es muy significativo. Y finalmente, que hay todo un sector del liderazgo republicano que se da cuenta de que la guerra está perdida, que no se puede continuar la guerra y que lo mejor es llegar a los términos más favorables de capitulación que pueda haber. Ahí quien se queda solo en la idea de resistir es el Partido Comunista. Pero a esas alturas, republicanos, buena parte del Partido Socialista, anarquistas, etcétera, deciden que hay que capitular y en marzo del 39 dan un golpe de Estado para ver cómo pueden rendirse ante Franco en las mejores condiciones. Las condiciones fueron pésimas porque Franco no les dio ninguna garantía, aunque ofreció un avión a los miembros de este gobierno provisional de la República para que se fueran de España. Y alguno lo hizo y alguno se quedó y acabó muriendo en prisión. Y de esta manera, pues el 1 de abril, como dice el último parte de la Guerra Civil, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos, la guerra ha terminado. Este es el panorama. Ahora, sí me gustaría darte algunas notas que creo que son importantes y a lo mejor a partir de ahí las desarrollamos. La Guerra Civil Española es, sobre todo, una revolución y una contrarrevolución. Y eso explica
que los muertos sean más en la retaguardia que en el frente. Es decir, en el frente de batalla, en números redondos, murieron unos 100.000 combatientes, de los cuales 55.000 serían del bando republicano y 45.000 del denominado bando nacional, del bando de Franco. La gente que es asesinada en la retaguardia supera muy holgadamente el número de gente que muere en el frente de combate. Con lo cual, esto puede dar una idea de por qué la guerra civil abre una serie de heridas que la mayoría de los españoles en los años siguientes quieren que se cierren y que no se abran. Las va a abrir Zapatero a partir del 2004, pero durante décadas nadie las quiere abrir porque en muchísimos casos el muerto que había en la familia lo habían asesinado unos u otros dándole lo que se llamaba el paseo. Es decir, lo habían sacado de su casa, lo habían fusilado, lo habían dejado en una cuneta o enterrado en una fosa común y no había muerto en el campo de batalla. De hecho, yo te puedo decir que la mayor parte de gente que yo he conocido que perdió familiares en la guerra civil, los perdió en la represión de cualquiera de los dos bandos y no combatiendo. He conocido casos de gente que sí que perdió familiares combatiendo en la guerra, pero la mayor parte de gente que yo he conocido, esos familiares murieron en la represión o de un bando o del otro. Y este es un aspecto que yo creo que hay que tener en cuenta. Segundo, la guerra civil permite que pase a muy primer lugar en los dos bandos fuerzas políticas que eran casi insignificantes antes del estallido de la guerra. En el caso del bando de Franco, Falange, que podía tener quizá 5.000 miembros, la mayoría muy jovencitos, se convierte en el partido del régimen. Luego es verdad que Franco lo va a controlar como quiera, lo va a unificar con los carlistas, etcétera, pero era una fuerza casi insignificante antes del estallido de la guerra civil. Y en el bando republicano, el Partido Comunista se acaba haciendo con las riendas de la zona republicana. Y lo hace porque están mejor organizados, porque hay una ayuda soviética y porque el resto de las fuerzas también son una auténtica calamidad. Para el año 37, el presidente del gobierno en la zona republicana es un socialista, pero es un socialista controlado por la Unión Soviética, cuya esposa además es rusa, cosa que la gente no suele saber, pero que es bastante importante. Y en ese sentido, el Partido Comunista, que era un partido muy pequeño, posiblemente también tendría 5 o 6.000 afiliados cuando estalla la guerra civil, cuando acaba la guerra civil es el gran partido de la otra zona, hasta tal punto que cuando la República desencadena la gran ofensiva de la batalla del Ebro, todos los grandes mandos de los ejércitos que intervienen, salvo uno solo, son del Partido Comunista. De manera que este es otro aspecto importante. Primero, las muertes por la represión superaron a las muertes en el campo de batalla. Las batallas de la guerra civil son pequeñas batallas en general y además con un número relativamente bajo de muertos. Las grandes batallas se libraban en la retaguardia. Partidos que no tenían apenas relevancia cuando empieza la guerra civil acaban siendo los partidos absolutamente relevantes. Y tercer aspecto que a mí me parece muy importante, la unión de estos dos aspectos, es decir, finalmente cada bando aparece controlado por las fuerzas más extremas de ese bando, y el número enorme de muertos en la retaguardia hace que los españoles no quieran recordar la guerra civil. Es decir, durante la época de Franco, pues claro, se recordaba el 18 de julio como el inicio del movimiento nacional, que se daba de la guerra civil. Era una visión en blanco y negro, en la que el régimen que había vencido, que nace de la victoria, pues era totalmente bueno y además bautizado por la Iglesia Católica, mientras que el otro era absolutamente perverso. Pero dentro de las casas, yo creo que la corriente mayoritaria era ni hablar de la guerra civil,
ni mencionar nada de la guerra civil y trabajar todo el mundo mucho a ver si salía el país adelante y se quitaban el hambre horrible de la posguerra. Por citarte un caso que yo conocí muy de cerca, porque es el de mi familia materna. Mi familia materna estuvo en el bando republicano. Un tío de mi madre que marchó a la Unión Soviética para entrenarse como piloto, al acabar la guerra lo detienen y lo envían a la cárcel simplemente porque era miembro del Partido Comunista, y yo de eso me enteré muchos años después porque en casa no se hablaba jamás de la guerra. Incluso cuando en los años 60 el Partido Comunista, que era clandestino, lanza la consigna de la reconciliación nacional, es decir, aquí va a tener que llegar un momento en que nos reconciliemos todos y salgamos adelante. Esa es una consigna que acoge mucha gente porque tanto vencidos como vencedores tenían la idea de que no se podía repetir una guerra civil, que había sido espantosa en términos generales y que había que ir a una reconciliación nacional, que es una de las bases de que la transición en España pues fuera una transición casi sin sobresaltos, que todo el mundo lo que decía es no nos liemos otra vez a tiros. Y yo creo que estos son algunos de los elementos. Franco desató la represión homicida, ciega, cuando ganó, como se dice, o está exagerado esa afirmación. Bueno, vamos a ver, hay varios aspectos aquí. La represión grande se produce durante la guerra. Y además los dos bandos tienen muy claro que tienen que fusilar a mucha gente, por razones distintas, pero lo tienen claro. En el caso del bando republicano, porque mayoritariamente ese bando republicano cree que aquí hay un fenómeno de lucha de clases. Y por lo tanto hay que exterminar a aquellas clases que impiden el progreso del pueblo, por decirlo de alguna manera programática. ¿Qué significa esto? Pues hombre, una persecución religiosa terrible contra los católicos, que costó más de 6.000 muertos entre sacerdotes, monjas, religiosos, etcétera, pero que se llevó por delante también a mucha gente que no eran sacerdotes ni monjas, pero que eran conocidos, que iban a misa, que rezaban el rosario, etcétera. A esta gente se la fusiló. Se fusiló, por ejemplo, a mucha gente cuyo gran delito es que eran los propietarios de una fábrica o eran propietarios de tierras e incluso a veces propietarios de un pequeño negocio. Es decir, por ejemplo, un peluquero que tenía un par de empleados, pues lo fusilaban porque a fin de cuentas pues se supone que era un burgués, el pobre hombre que andaba por ahí afeitando barbas igual que los dos empleados. De manera que en un bando se desató una violencia terrible, que era una violencia de clase. Hay determinadas clases que en caso de que no se sometan hay que exterminarlas. Y eso explica que la mayor matanza de la guerra civil se produzca a las afueras de Madrid, en Paracuellos, que es una villa cercana. Yo escribí un libro precisamente sobre la matanza de Paracuellos, comparándola con la matanza de Catín posteriormente, y efectivamente ahí fusilan en apenas unos días a unas 5.000 personas y las entierran en inmensas fosas comunes. En el otro bando, la idea no era exterminar a clases completas, entre otras cosas, porque si tú exterminas a todos los obreros o a todos los campesinos, tú me dirás luego cómo mantienes el país, pero sí matar a la suficiente gente como para dar un escarmiento que impidiera una revolución en el futuro. Y entonces, ¿a quién se fusila? Hombre, se fusila a gente de partidos del Frente Popular, a sindicalistas, a veces a maestros, porque en muchos casos ese maestro que estaba en un pueblo pues había simpatizado con la República y a lo mejor no simpatizaba tanto con el cacique o con el sacerdote del pueblo, y fusilaron a muchos maestros de manera muy discutible, por supuesto también a muchos masones. De manera que la represión es una represión
terrible en los dos bandos. Durante la guerra fusilan más en el bando republicano, pero muy posiblemente porque el bando republicano controla las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, de Barcelona o de Valencia, pero la represión es una represión en la que, claro que hubo episodios de ajustes de cuentas, de así no te pago una deuda, de tú me quitaste la novia, etcétera. Yo los he conocido. Pero en general la represión es una represión dirigida a causar un daño terrible al enemigo o mediante el exterminio de clase o mediante un escarmiento que desde luego no se os va a ocurrir ir por la vía de la revolución por los siglos de los siglos. Amén. Acaba la guerra. Si la guerra hubiera acabado y la hubiera ganado la República, seguramente hubiéramos tenido unos episodios represivos pues semejantes a los que, por ejemplo, se produjeron en la Unión Soviética cuando acaba la Guerra Civil Rusa. Pero la guerra la gana Franco. Inicialmente, esto significa que todo el ejército republicano, pero también mucha gente que militó en organizaciones del Frente Popular, pasaron a la cárcel. Y, por supuesto, en muchos casos donde se habían producido situaciones de represión, fusilamientos, etcétera, a esta gente se la juzgó de manera sumaria y se la fusiló. ¿Cuánta gente fusila Franco? Porque, claro, aquí las cifras que se han dado, la gente se dispara, etcétera. Bueno, la gente que fusila Franco en los años inmediatamente posteriores a la guerra es una cifra de unas 20.000 personas. En números redondos, hay unas 20.000 personas que son fusiladas. Y al mismo tiempo, y esto se acelera sobre todo desde el año 44, en que se ve que la guerra mundial la van a ganar los aliados, pues Franco va dando indultos en los que gente a la que se ha condenado a 10, a 20, a 30 años a prisión, a cadena perpetua, sin embargo se les va poniendo en libertad de tal manera que para cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues casi todo el mundo está en la calle. Es decir, o ha formado parte de esos 20.000 fusilados o es gente que acaba saliendo a la calle a pesar de que lo han podido condenar a cadena perpetua, a 30 años de prisión. Ahí se van concediendo indultos acelerados. Durante el franquismo, el número de presos políticos fue pequeño, fundamentalmente porque yo creo que la mayoría de la gente no tenía muchos deseos de entrar en política. Y después de ver que el régimen de Franco sobrevive al bloqueo de los aliados al acabar la Segunda Guerra Mundial, aquello no parecía que fuera a desaparecer. Te digan lo que te digan, la verdad es que el número de gente que estuvo en partidos clandestinos en la época de Franco fue muy pequeño, o sea, realmente fue ridículo, y esto lo ha reconocido hasta gente como Felipe González cuando era presidente del gobierno y era secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, aunque hay una represión que de alguna manera se fue relajando a medida que en el país iban las cosas económicamente bastante mejor, lo cierto es que la gente que estuvo en la oposición de Franco fue muy poca. Estaba la organización terrorista ETA, pero esos empiezan a funcionar en los años 60 y mataron sobre todo después de la muerte de Franco, durante el periodo de la transición y los años 80. Estaba un partido comunista muy pequeño que Franco desarticuló en varias ocasiones. Y bueno, en el caso del Partido Socialista se sabía que había un grupito pequeño en Vizcaya y un grupito pequeño en Sevilla, y eso era todo el Partido Socialista durante casi 40 años de gobierno de Franco. De modo que hubo represión, pero es una represión muy cercana al final de la guerra, y luego la verdad es que la represión fue relativa, pero también porque realmente oposición al régimen existió muy poco. Yo recuerdo cuando yo era un mozalbete que en Cuba se recibía la Carta de España, ¿te acuerdas?
que era un tipo, un Reader Digest. Eran Sí. unas selecciones donde salían cositas que tú decías, coño, pero es una dictadura, porque a veces tenía claro, cuidado, siempre controlado, pero a mí me llamó la atención porque contrastaba con la postura de Castro, otro gallego, que pero discriminaba hasta que se dio cuenta que le hacía falta nuestro dinero, discriminaba a los gusanos. Franco, por lo menos desde que yo empecé a seguir España, mandaba esta carta, se la mandaban a la gente y oye, y Cuba, que tenía una férrea censura, la dejaba entrar. Bueno, sucedía también otra cosa, y es que en el año 1969, a los 30 años de acabar la Guerra Civil, se dieron por prescritos todos los delitos que se hubieran podido cometer en la Guerra Civil. Por ejemplo, uno de los responsables de la matanza de Paracuellos, que era Serrano Poncela, pudo regresar a España después del año 69. Y nadie lo juzgó, nadie le pidió cuentas ni cosa parecida. Eso todavía durante el régimen de Franco. El régimen de Franco, vamos a ver, tenía cosas que yo lo pienso ahora y me parecen cómicas. Por ejemplo, prohibió la película Senderos de Gloria, Paths of Glory, que es una película muy buena de Stanley Kubrick y de Kirk Douglas, sobre el ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Entonces lo prohibió porque los mandos del ejército francés parece gente sin escrúpulos. Esa película no se estrenó en España hasta después de la muerte de Franco. Prohibió El Gran Dictador de Chaplin. Esa es una película que no se estrena en España también hasta después de la muerte de Franco. Pero luego había multitud de películas que a lo sumo lo que te quitaban era algún pecho de mujer, alguna nalga de mujer, algo de este tipo, porque el resto era así. La primera vez que yo leí El Capital en mi adolescencia fue en la época de Franco. Se editó una edición del Capital completa. Yo me imagino que la censura del régimen debió de pensar esto no lo va a leer absolutamente nadie porque es imposible de que uno se lo trague, y esa edición yo la conservo, una edición en 2 volúmenes del Capital con un prólogo de Prado Sarrarte, que era un catedrático de economía que había combatido en el bando republicano en las brigadas internacionales como oficial de enlace y que, sin embargo, pues en un momento determinado regresó a España, sacó su cátedra de Economía Política en la Facultad de Derecho sin ningún tipo de problema. O sea, había muchísima gente que estaba integrada en el régimen y que incluso se sabía que eran comunistas y no se miraba. Por ejemplo, Bardem, que ha decidido hacer carrera en Hollywood, bueno, pues forma parte de una familia de comunistas, de los cuales el más conocido era el Bardem padre, que era director de cine, y Bardem pudo dirigir en España lo que quiso, ganó premios, enviaban sus películas a certámenes extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, la censura de Franco, sobre todo era una censura de tipo católico, que fue relajándose cada vez más con el paso del tiempo y que a veces le metían un gol tremendo. Por ejemplo, hay un caso que es casi cómico de una película que se hace en España que es un auténtico manifiesto homosexual y la censura no se enteró. Es decir, tú empiezas a ver, la película era muy mala, pero tiene su gracia verla con el paso del tiempo. Entonces la película empieza y empiezas a ver retratos de García Lorca, de Oscar Wilde, es decir, una serie de homosexuales célebres, y el protagonista es un bailarín que la verdad es que no hay nada más que verle dar 2 pasos para decir este hetero no ex, pero la censura pensó que no se casaba con las mujeres porque tenía una vocación religiosa. Y esa película pasó la censura de Franco sin que se enterara nadie.
Es decir, los que de alguna manera estaban en ese mundillo aplaudían hasta con las orejas el gol que le habían marcado a la censura de Franco, pero realmente los censores ni lo entendieron. Y es algo verdaderamente curioso. Es decir, yo diría que el régimen de Franco tiene una primera mitad que fue muy dura, porque la situación económica fue muy dura, porque la cartilla de racionamiento duró hasta el año 56, casi 2 décadas después de acabar la guerra civil, y la gente pasó muchas necesidades y había una represión dura, y eso desaparece en el momento en el que el régimen de Franco decide salvarse firmando los acuerdos con el Vaticano y con los Estados Unidos. Y a partir del año 59, pues el régimen de Franco va a empezar una segunda mitad, que es la del desarrollo económico, el bienestar, y la gente que piensa que, bueno, que no tiene mucho sentido oponerse a una dictadura que cada vez es más relajada y que en algún momento se va a producir lo que entonces llamaban el hecho biológico. El hecho biológico es que se moriría Franco en algún momento. Ahora, en términos económicos, yo estoy confrontando contigo lo que yo creo que era España. Yo después visité muchas veces España, pero trabajando, es decir, no me pude, sí, una nochecita y qué sé yo, pero no pude patearla, estudiar como hubiera querido, porque me tenía que mantener, estaba trabajando. Pero y además era ya la España después incluso de se siente en coño el golpe de Tejero, que antes que te vaya vamos a tocar eso un segundito. Ahora, yo tengo la visión de que España pasó bajo Franco de un estado agrícola que, como dices tú, sufrió la carta de racionamiento, sí, a llegó a ser en un momento el 10º país en Producto Interno Bruto. No, en potencia industrial. En potencia industrial. En potencia industrial. En potencia industrial. Vamos a ver, España vive con Franco la revolución industrial que Gran Bretaña vive en el siglo XVIII y que Francia, Estados Unidos y Alemania empiezan a vivir en algún momento del siglo XIX, unos antes que otros, en Estados Unidos muy rápida, por cierto, también. Pero se da en el siglo XIX. España no experimenta la revolución industrial en el siglo XIX. Es decir, vamos a ver, se tiende un ferrocarril, que era el ferrocarril de la fresa, para que fuera Isabel II desde Madrid a Aranjuez a comer fresas y cosas de ese tipo, pero España es un país tremendamente atrasado y esa es una de las razones que acaban desembocando en la guerra civil. En el año 58, cuando el gobierno de Franco decide aprobar el plan de estabilización, que eso fue una verdadera purga de caballo, claro, inicialmente fue muy duro, pero en la década siguiente, en la década de los 60, es cuando España vive la revolución industrial que tenía que haber vivido más de un siglo antes. Y eso tiene muchísimas consecuencias, además consecuencias muy positivas. Hubo algún mes de mediados de los años 60 en que España se convirtió en la 8ª potencia industrial, pero bueno, en algún mes de esos hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en ese conteo no se incluía la Unión Soviética, y era una potencia industrial. Pero en cualquiera de los casos, cuando se produce la muerte de Franco, España es la 11ª potencia industrial, que evidentemente era un logro gigantesco. Había muchísima gente que vivía en situaciones precarias. Yo eso lo recuerdo porque es mi etapa de infancia y mi etapa de adolescencia. Pero incluso la gente que vivía en situaciones precarias vivía muchísimo mejor que en el periodo de la guerra civil y de la posguerra. Eso no tiene vuelta de hoja. Y eso hace que, aunque España empieza a entrar en una crisis económica muy fuerte en 1973, cuando la crisis del petróleo, porque España no sabe manejar esa crisis, sin embargo, en los años 80 volvió a dar un salto económico que fue muy importante
en la etapa de los primeros gobiernos de Felipe González. Eso no va a tener una andadura larga, en parte porque la entrada en la Comunidad Económica Europea, como era en aquel entonces, implicó un enorme sacrificio económico a España, y en parte porque también la gestión del Partido Socialista pues, no fue buena, gastó muchísimo, endeudó enormemente al país, y cuando a mediados de los años 90 llega a la presidencia del gobierno José María Aznar con el Partido Popular, una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue pedir un préstamo a las cajas de ahorro para poder pagar las pensiones, porque no quedaba dinero para pagar las pensiones. Es decir, esa fue una etapa verdaderamente muy dura. Ahora, no cabe la menor duda de que el gran salto de la economía española de toda su historia, se da en la época de Franco. Eso no se puede discutir. Y las grandes cadenas hoteleras españolas nacen casi todas en Mallorca. Bueno, y nacen, vamos a ver, el turismo español nace con Franco. Es decir, vamos a ver, claro que había algún inglés por ahí trastornado, como Gerald Brennan, que decidía ir a Granada, o como Robert Graves, que vivía en un pueblecito de las Baleares, etcétera, pero eso era excepcional, como cuando Washington Irving, que era diplomático de los Estados Unidos, le dio por visitar Granada y escribió los cuentos de la Alhambra y tal, pero eso era excepcional. El turismo, la gran industria turística, surge con Franco. Y hay quien ha ironizado y ha dicho que además eso tuvo una consecuencia enorme en el hecho de que el régimen se liberalizara. Hay quien dice que realmente para liberalizar a España hicieron mucho más los bikinis de las suecas que las presiones de países extranjeros. Bueno, esto puede ser un poco exagerado, pero tiene su parte de verdad, porque yo recuerdo la llegada de las suecas a las costas españolas. Entonces, sí, esa industria surge. Entonces, la gran industria metalúrgica, la gran industria del automóvil, etcétera, todo eso surge en la época de Franco. E incluso el campo, que era un campo muy deprimido, y lo ha sido históricamente en muchas ocasiones, tenía sectores que podían funcionar mejor, pero era un campo muy deprimido. Pues primero, por un lado, muchísima gente emigra del campo a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, con lo cual el problema del desempleo en el campo desaparece, pero luego además el régimen de Franco inició los planes de desarrollo que no acabaron consumándose, pero lo que se llevó a cabo realmente fue un gran empujón para aquellas partes de España en que se ejecutaron esos planes de desarrollo. Es decir, el régimen de Franco en términos económicos es un antes y un después, además con la idea de Franco de que lo que iba a dar estabilidad a España iba a ser la creación de una clase media y la desaparición de un proletariado que se convierte en clase media. Y hay una entrevista, yo creo que muy significativa, de Vernon Walters, que es el general americano que visita España para hablar con Franco y preparar la visita de Eisenhower a España, del presidente Eisenhower, y cuando están hablando de bueno, cuál va a ser el legado de usted, etcétera, etcétera, en un momento determinado, Vernon Walters le dice, mire, el gran legado de usted, general, es la creación de una clase media. Y esa clase media efectivamente le va a dar estabilidad a este país cuando usted no esté. Y eso es verdad. La transición se pudo llevar a cabo con episodios muy puntuales de violencia, no fue una revolución ni mucho menos, por el hecho de que la mayor parte del país era clase media. Y esa mayor parte, pues lo que quería era sacar a sus hijos adelante, vivir algo mejor, poderse comprar un automóvil, que entonces no era tan fácil, y por lo tanto no estaban ni para revoluciones ni para cosas parecidas. La prueba está en que cuando se celebran las primeras elecciones democráticas,
A pesar de que el gran partido, por no decir el único partido de oposición a Franco, había sido el Partido Comunista, pues el Partido Comunista tiene unos resultados electorales muy pobres, porque realmente la gente lo que menos quería era líos, quería conservar lo que tenía y en la medida de lo posible aumentarlo.